Al frente le puede colocar una cadena para unir los dos lados. Aquí tenemos la parte de la espalda. El cuello está precioso también. Vamos a empezar a tejer la parte del frente para formar el hombro. Es la vuelta 18. Vamos a tejer 3 cadenas. La vamos a empezar igual, solamente vamos a llegar hasta este espacio que tengo marcado. Voy a darle vuelta y marcamos. Pasamos estos dos motivos y en el tercer grupo ahí marcamos. Vamos a empezar la vuelta 18 en forma regular como empezamos la vuelta anterior, la 17. Voy a tejer este grupo y el siguiente sobre la cadena, los dos grupos, 6 cadenas y medio punto en medio de los 3 medios puntos de la vuelta anterior. Tejemos 6 cadenas de nuevo y vamos a tejer aquí 4 grupos de 3 puntos altos y tejemos el mismo espacio de cadenas. Marqué la vuelta 18, es la primera vuelta de la bocamanga. Aquí tejí el espacio de 4 grupos, 2 grupos y 2 puntos altos aquí donde estamos separando la parte del frente. Ahí está terminada la vuelta 18. Vamos a tejer la 19, 3 cadenas, le doy vuelta, vamos a tejer la 19, pasamos los 2 puntos altos y tejemos el grupo de 3. En el siguiente espacio vamos a tejer el grupo de 3 y así vamos a continuar en el siguiente tejiendo los grupos de 3. En esta vuelta no vamos a tejer espacio de cadena. Aquí vamos a continuar en la siguiente cadena, tejemos el grupo de 3 hasta terminar en este espacio los mismos grupos de 3. La vuelta 19. Cierro la vuelta 19, tenemos 10 grupos de 3 puntos altos. Aquí termino con un punto alto en la tercera cadena. Aquí está la vuelta 19, vamos a empezar la 20, 3 cadenas, le damos vuelta al tejido, empezamos a tejer en cada espacio el grupo de 3 hasta este último espacio que tenemos en la vuelta 20. La vuelta 20 tengo 9 grupos de 3 puntos altos. Vamos a terminar, es como la vuelta 18. Aquí tenemos el grupo de 3 y 2 puntos altos. Voy a tejer el primero en el espacio que tenemos. Aquí mismo tejo el segundo. A este lado de la manga no vamos a disminuir ningún punto, vamos a estar repitiendo la vuelta, la 18 y la 19 para empezar cada vuelta. Aquí empezamos como en la 19 con 3 cadenas, vuelta al tejido, vamos a tejer la 21, pasamos los 2 puntos altos y tejemos los 3 puntos en un solo espacio. Ok, la vuelta 21 tejí 2 grupos más, aquí tenemos 3, las 13 cadenas y vamos a empezar un motivo nuevo. Tejemos en este espacio el grupo de 3 y en cada espacio tejemos un grupo de 3 hasta este último espacio en la vuelta 21. La vuelta anterior, esta es la vuelta 21, aquí la terminé, empecé la 22 con 3 cadenas y tengo 1, 2, 3, 4, 5 grupos. Aquí llegamos al motivo, tejemos 6 cadenas, medio punto,
6 cadenas y aquí tejemos 2 grupos de 3. Terminamos la vuelta 22 en el espacio de cadena, los 2 puntos altos en el mismo espacio, 3 cadenas para empezar la vuelta 23, le damos vuelta al tejido, pasamos los 2 puntos altos y empezamos a tejer el grupo de 3. Aquí después de la cadena, 2 grupos de 3, las 6 cadenas, 3 medios puntos en este espacio del motivo. Vamos a tejer el último, 6 cadenas y vamos a continuar hasta este último espacio que tenemos de cadena en la vuelta 23. La vuelta anterior es la 23, aquí la terminé con un punto alto y empiezo la 24 con 3 cadenas, los 3 grupos, 6 cadenas y 5 medios puntos. Vamos a terminar la vuelta 24, 6 cadenas, pasamos este espacio para tejer el grupo de 3. En el espacio de cadena tejemos los 2 puntos altos para terminar la vuelta. Ahí está terminada. Vamos a empezar la 25 con 3 cadenas en este primer espacio que tenemos después de los 2 puntos altos. Tejemos el grupo de 3, las 6 cadenas, 7 medios puntos y 6 cadenas. Ya saben que es la primera cadena o la primera cadena que está en este espacio, 5 medios puntos, y en la primera cadena que tenemos aquí ya tenemos 7 medios puntos, las 6 cadenas. Continuamos, tejemos solamente 2 espacios de 3 puntos altos. Perfecto, aquí tenemos la vuelta 25. Después de las 6 cadenas, los 2 grupos y el último punto alto. Empezamos la 26, 3 cadenas, le doy vuelta al tejido. El primer espacio que tenemos, vamos a tejer el grupo de 3. Aquí estamos en el cuello. Después de los 7 medios puntos, vamos a ir disminuyendo este espacio, así que en el espacio de la cadena tejemos los 3 puntos altos. Ahí tenemos los 3 puntos altos, 6 cadenas, pasamos medio punto y en el siguiente vamos a tejer solamente 5 medios puntos y dejamos de tejer el último y 6 cadenas. Vamos a cerrar la vuelta 26. Aquí después de las 6 cadenas el grupo de 3 y en el espacio que tenemos tejemos 2 puntos altos como la vuelta que tenemos aquí, 2 puntos altos. Vamos a comenzar a tejer la vuelta 27 con 3 cadenas, le damos vuelta. En este primer espacio tejemos el grupo de 3, en el espacio de cadena el grupo de 3, 6 cadenas, 6 cadenas y tejemos 3 medios puntos, dejamos pasar un medio punto y un medio punto al final y 6 cadenas para terminar la vuelta 27. Esta vuelta anterior es la vuelta 27. Después de las 6 cadenas, estos 2 grupos y el punto alto, este es el último punto alto, y empiezo la vuelta 28 con 3 cadenas y 2 grupos de 3, las 6 cadenas, y aquí solamente tejemos medio punto y de nuevo las 6 cadenas, el grupo de 3, el grupo de 3, la vuelta 28 vamos a terminarla después de los 2 grupos. En este espacio tejemos los 2 puntos altos. Vamos a tejer la vuelta 29, 3 cadenas, vuelta al tejido, tejemos el primer espacio, el grupo de 3. Aquí tengo la vuelta 29 con 5 grupos de 3,
vamos a cerrarla con un punto alto en la tercera cadena y empezamos la vuelta 30. Vamos a tejer las 3 cadenas, vuelta al tejido, y en cada espacio vamos a tejer un grupo de 3. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4 grupos. Aquí está la vuelta 30 con 4 grupos y terminamos con 2 puntos altos en el mismo espacio. Vamos a tejer la vuelta 31. Vamos a empezarla como la vuelta 29. La vuelta 31, aquí tengo los 4 grupos. Voy a tejer un punto alto en el espacio de cadena. Vamos a continuar con la vuelta 32. Ya no vamos a disminuir los espacios. Vamos a mantener los 4 grupos para llegar a la altura del hombro. Empezamos con 3 cadenas, vuelta al tejido, la vuelta 32. En este mismo espacio tejemos 3 puntos altos y vamos a continuar en cada espacio. Tejemos 3 más en la vuelta 32. Aquí tengo los 4 grupos. Tejemos los 2 puntos altos como en esta vuelta que tenemos de 2 puntos altos en el mismo espacio. Vamos a tejer los 2 y vamos a empezar la vuelta 33 con 3 cadenas. Le damos vuelta y empezamos a tejer en este espacio el primer grupo. Vamos a tejer los 4. Aquí terminamos la vuelta 33 con los 4 grupos y el último punto alto. Vamos a tejer la vuelta 34. Esta es la última vuelta de la parte del frente del hombro. Tejemos 3 cadenas, le damos vuelta al tejido y en el primer espacio tejo el grupo de 3, 1, 2, 3 espacios más, tejemos con el grupo de 3. Terminamos en el último espacio, tejemos un punto alto y en la cuarta cadena vamos a tejer un segundo punto alto y ahí terminamos el hombro. Así como tejimos este, vamos a tejer el hombro contrario con 34 vueltas. Ok, si ya terminamos un lado, vamos a tejer el otro lado del frente igual exactamente como tejimos este. Esta vuelta 18 la empezamos por este lado tejiendo las 3 cadenas. Aquí anudé el hilo en el espacio de cadena y empezamos con las 3 cadenas y vamos a continuar exactamente en la vuelta 18 del lado del frente como hicimos el lado anterior. Aquí la marquita la voy a colocar en este espacio. Hasta aquí vamos a llegar a tejer. Aquí empieza la sisa o la bocamanga. Vamos a tejer la espalda. Aquí tenemos ya terminado las partes de adelante. Aquí tengo el hilo en este mismo espacio donde se terminó la vuelta 18 del lado del frente. Aquí mismo voy a empezar a tejer exactamente cada vuelta, así como están 2 puntos altos. En la siguiente vuelta tenemos un punto alto, 2 puntos altos, un punto alto separado de cada grupo. Vamos a terminar y empezar la vuelta exactamente igual como tejimos la parte del frente. Vamos a empezar a repetir desde la vuelta 8 en la vuelta 10, desde la 18 a la 29 vamos a tejer en la espalda. De la 18 a la 29 las mismas formas de terminar y empezar cada vuelta. Aquí empezamos con los 2 puntos altos en el mismo espacio, las 3 cadenas y el punto alto en el mismo espacio.
y así terminamos en el mismo espacio los 2 puntos altos en este mismo espacio. Y ya vamos a continuar cada vuelta tejiendo los 4 motivos de la 18 a la 29. Se va a repetir desde la vuelta 8 en adelante. Empezamos el primer grupo de 3 y así vamos a continuar. Aquí tengo la vuelta 29. La primera vuelta la tejimos con 2 puntos altos en la orilla y la segunda con un punto alto. Así de que se va repitiendo lo mismo, 2 puntos, 1 punto, 2 puntos, 1 punto, y ya todo lo demás ya tienen la información cómo tejerla. Aquí estoy en la vuelta 29. Voy a tejer el último punto alto en la cuarta cadena y tejo el último punto alto, y hasta aquí vamos a dejar de tejer la espalda. Vamos a tejer los hombros, ya los tengo marcados. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 grupos para el hombro. Igual aquí 5 grupos, solamente que lo vamos a dejar de tejer este espacio. Vamos a tejer solamente las 3 cadenas para el primer punto alto. Vamos a tejer 5 vueltas iguales, las 5 vueltas. Aquí tejo en el primer espacio el punto alto, porque el anterior fue un solo punto y en este tenemos 2, así de que aquí tenemos que tejer 2 puntos altos. Paso el espacio de punto alto y tejo el primer grupo de 3. Aquí tengo el segundo grupo de 3 y tejemos 2 más. Aquí tenemos los 4 grupos. Tejemos el último punto alto. Vamos a pasar 2 puntos altos y en el último tejemos el punto alto. Tejemos 3 cadenas para la segunda vuelta del hombro. Le damos vuelta al tejido y tejemos 4 grupos. El primero, aquí termino la segunda vuelta del hombro, tengo los 4 grupos y tejemos un punto alto en la tercera cadena y vamos a empezar la tercera vuelta con 3 cadenas. Aquí tengo las 3 cadenas, ya le di vuelta al tejido y empezamos en el primer espacio el segundo punto alto y en el siguiente espacio tejemos el primer grupo de 3 y así terminamos. El cuarto grupo lo vamos a tejer en este espacio. Aquí termino la tercera vuelta, voy a tejer el último punto alto. Tengo los 4 espacios. En el mismo espacio tejo el punto alto. Vamos a tejer la vuelta 4, 3 cadenas. Le doy vuelta al tejido. En este mismo espacio voy a tejer un punto alto y en el siguiente espacio tejemos el primer grupo de 3 y vamos a tejer 1, 2, 3 más. Aquí tengo los 4 grupos. Vamos a terminar con un punto alto en la tercera cadena y vamos a tejer la última vuelta, 3 cadenas. Le damos vuelta al tejido. La vuelta 5 es la última. Aquí voy a terminar el hombro de la espalda. Estoy en la última vuelta. Es el segundo lado que estoy tejiendo. Aquí tengo las 3 cadenas. En la última vuelta voy a unir la parte del frente con la espalda. Después de las 3 cadenas deslizo el punto en este espacio del punto alto. Ahí ajusto el punto
y tejo el punto alto que corresponde en la vuelta, un segundo punto alto, y aquí de nuevo voy a deslizar en el segundo punto alto, solamente para iniciar la vuelta. Los dos puntos, ahí están unidos. Vamos a tejer el espacio de 3. Aquí tengo el último punto alto, paso los 3 puntos altos y en este espacio deslizo. Así vamos a deslizar después de tejer cada grupo de 3 puntos altos. Deslizamos en medio de cada grupo del hombro del frente y así vamos a estar uniendo los dos lados. Después de deslizar vamos a continuar en cada espacio tejiendo los 3 puntos altos. Deslizamos, pasamos los 3 puntos y así continuamos para que quede unido. Aquí tengo el último espacio de 3 puntos altos. Tejemos el último punto alto y tomamos el último punto alto. Aquí deslizamos el punto y cortamos el hilo y ya tenemos los dos hombros, los dos lados del hombro más bien. Así como unimos este, unimos este otro hombro igual. Vamos a empezar a tejer la manga. Aquí tenemos la parte del frente y la parte de la espalda y voy a colocar la punta del hilo